Muy buenas noches. Vamos a dar inicio con la sesión de hoy. Mi nombre es Natalie Mejía y hoy seré la moderadora de su sesión. Primeramente, saludar al ingeniero Tito Zúñiga. Ingeniero, un placer tenerlo el día de hoy con nosotros. Bienvenido. De igual manera, saludar a todos nuestros Gracias, buenas estimados noches. participantes. Para poder dar inicio con la sesión de hoy, se llamará lista. Pueden responder por micrófono o chat. Aguirre Judith, Aldana Jesús, Araníbar Oscar, Arteaga Filemón. Presente, licenciada. Muchas gracias. Cayo Milton, Cayo Johnny, Guerra Edwin. Buenas tardes, licenciada presente. Buenas tardes, gracias. Hoyos Luis, Llave Daniel, Mamani Miguel Ángel. Presente, licenciada. Muchas gracias. Martínez Robert, Licenciada, buenas tardes. Presente. perfecto, gracias. Mendia Roberto, Buenas noches, licenciada presente. buenas noches, muchas gracias. Mita Jefferson, Monterde Manuel, Presente, licenciada. buenas noches, gracias. Orellana Alex, Orozco Alejandro, Pérez Jimmy, Ramírez Milton, Tejerina Patricia. Buenas noches, licenciada presente. Buenas noches, gracias. Con esto damos finalizado el llamado de lista. Los participantes que se estén incorporando pueden escribir su nombre en el chat para ser tomados en cuenta en la asistencia. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido. Cuando usted guste, podemos dar inicio con la sesión de hoy. Muchas gracias por la presentación. Sí, comenzamos entonces. Buenas noches, estimados señores. Para mí es nuevamente la oportunidad de poder compartir esta materia con todos ustedes. Mi nombre es, como dice ahí, Tito Zúñiga. Soy ingeniero de sistema y tengo amplia experiencia en docencia, tanto virtual como presencial. Entonces vamos a comenzar con la materia, para lo cual voy a hacer una presentación. Durante esta primera sesión vamos a tocar temas teóricos. Por ejemplo, esta primera parte es un tema teórico. En la segunda parte habrá un cuestionario para consolidar la parte teórica. Y para finalizar, haremos un mapa conceptual. Bueno, ustedes lo harán, lo cual al final va a complementar de manera adecuada el tema de hoy, ¿no? Así que voy a comenzar. Si tienen alguna pregunta antes de que comience, por favor, la pueden hacer en este momento.
Bien, el tema en sí trata de lo que es un sistema de información geográfico. En las horas que nos toca avanzar en esta materia, hoy va a ser un poco de teoría, mañana también un poco, y al final vamos a hacer un pequeño proyecto donde vamos a poder desarrollar esta materia de forma lo más apropiada posible, ¿no? En todo caso, vamos a comenzar entonces. Bien, vamos a ver en realidad un primer punto importante que es, ¿no? Que es un SIC. ¿Cuál es la importancia y por qué actualmente es una herramienta súper importante en lo que se refiere a la gestión o geolocalizaciones, ya sea para todo tipo de empresas, ¿no? Entonces es algo importante, algo que muchos hemos tomado en cuenta, muchos lo hemos desarrollado y naturalmente es conocerla y entender y aplicarla será de gran ayuda en cualquier escenario profesional que desarrollemos, ¿no? Esta actividad. En todo caso, una primera definición básica, no definición, sino que es una tecnología que se utiliza para crear, ¿sí? Además de gestionar y analizar y mapear todo tipo de datos, ¿no? Entonces, ese todo tipo de datos involucra que puede haber múltiples aplicaciones, no tiene un límite, por ejemplo, uno puede aplicarlo a todo lo que uno puede pensar con el objetivo de presentar un uso apropiado de tecnología que nos ayude, ¿no? A optimizar, nos ayude a hacer mejores sistemas, por ejemplo, y análisis. En todo caso, también podemos pensar lo siguiente, un sí que conecta los datos a un mapa, ¿sí? Yo sé que muchos hemos usado a veces mapas, ¿no? Inclusive cuando usamos una empresa, por ejemplo, eh, como Uber, InDriver, Django y otras, ¿no? En todo caso, todos tenemos alguna familiaridad con los mapas, ¿sí? Y también, por ejemplo, hay muchas empresas que lo usan para hacer un seguimiento de sus camiones, de sus motos, por ejemplo, de sus vendedores, etcétera, ¿no? En todo caso, su aplicabilidad, en esencia, ayuda a mejorar muchos procesos en la empresa, ¿no? En todo caso, con toda esta información, por ejemplo, descriptiva, ¿no? Como son las cosas allí en este caso, proporciona una base interesante para la cartografía y su posterior análisis, ¿no? Y como dije previamente, esto se puede usar en casi todas las industrias, ¿sí? Todas las industrias. Entonces, lo interesante de este tema es de que nos permite, por ejemplo, tener la posibilidad de estudiar o comprender los patrones, que es un patrón, es un comportamiento que podemos encontrar tal vez en un escenario, ¿no? De análisis, por ejemplo. Y también podemos ver el tema de las relaciones, el contexto geográfico, ¿sí? Bueno, hay muchos beneficios. Una de ellas tiene que ver con una mejor comunicación, ¿no? Podemos tener una eficiente gestión de un proyecto, por ejemplo, referido a este tema, ¿no? Y todo lo cual nos permite tomar unas decisiones más apropiadas y correctas. Bueno, también en sus inicios y actualmente también, por ejemplo, un SIC, ¿no? Nos presenta una especie de un marco de trabajo donde nos permite gestionar y analizar, por ejemplo, todo lo que recopilamos de información, ¿sí? Eh, Algo interesante de esto es que podemos integrar muchos tipos de datos, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a lo que queramos analizar, ¿no? En cualquier situación, ubicación espacial o situación que estemos analizando o haciendo algún proyecto, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que creo que podemos considerar como una pequeña introducción de qué es un SIC.
Lo que podemos ahora analizar es qué hacen los SIGs, ¿no? ¿Me permiten un segundo, por favor? Un minutito. Muy buenas noches. Vamos a dar inicio con la sesión de hoy. Mi nombre es Natalie Mejía y yo seré la moderadora de su sesión. Primeramente, saludar al doctor Nelson Omar Lamadrid Tenier. Doctor, un placer tenerlo el día de hoy con nosotros. Bienvenido. De igual manera, saludar a todos nuestros estimados participantes. Para poder dar inicio con la sesión de hoy, se llamará lista. Pueden responder por micrófono o chat. Limón Adriana. Aguayo José Luis. Gracias. Creo que estaba tomando otra vez lista la señorita Natalia. No sé si estará continuando, pero voy a continuar con la explicación. Entonces, lo que estaba comentando era qué hacen los SIGs. Básicamente básicamente lo que podemos hacer es, o pensar, por ejemplo, qué hacen los SIGs, es en estas 4 posibilidades. Uno, que nos permiten gestionar los datos, ¿sí? Podemos mapear o visualizar información de manera gráfica o espacial, por ejemplo. Podemos analizar todo lo que estamos tratando de mapear y naturalmente podemos comunicarnos de manera más eficiente. ¿Qué significa que los SIS puedan gestionar los datos? ¿Sí? Significa ¿sí? Que podemos almacenar, ¿no? Podemos almacenar los datos con el objetivo de usarlo de manera apropiada de acuerdo al proyecto en sí que estamos desarrollando. Estos datos los podemos almacenar también para integrar información entre diferentes sistemas empresariales, ¿sí? En todo caso, la idea es de que podamos amplificar o ampliar la forma como utilizar de manera eficiente y apropiada toda la información que estamos guardando a partir de la ocurrencia, por ejemplo, o el comportamiento o los patrones que encontramos usando el SIG, ¿no? En este caso. A eso se refiere específicamente la gestión de los datos. Ahora, el mapeo y la visualización se refiere a lo siguiente, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere el mapeo y visualización? Desde mapas digitales y todo lo que tenga que ver con paneles de control, imágenes satelitales, ¿no? Imágenes en 3D, ya sean en tiempo real, ¿sí? Lo que quiere decir que un sistema de información le da sentido de actividad a los datos. Sentido, digamos, de cómo esto se ve en tiempo real, ¿sí? Cómo podemos visualizar esa información en tiempo real para tomar decisiones, por ejemplo, ¿no? Lo cual naturalmente nos ayuda a tomar
repito, una mejor decisión y a solucionar los problemas. Otro concepto también que podemos ver es el análisis espacial, ¿sí? Como ustedes tienen la experiencia empírica probablemente o tal vez real, simplemente podemos decir lo siguiente, ¿no? Eh, la mayoría de los datos o los datos que estamos empleando para análisis, ¿sí? Tienen un componente de ubicación geográfica. O sea, es decir, todo ocurre en algún sitio. Los datos ocurren en algún sitio que querramos o estemos analizando o queramos evaluar el comportamiento de ciertos patrones con información relevante dentro de un componente de un proyecto o dentro de algún sistema que queremos integrar con datos referenciales, por ejemplo. Toda esta información, ¿sí? Podemos hacer un análisis, ¿no? Espacial. Podemos encontrar tal vez hasta, por ejemplo, relaciones ocultas, podemos generar nuevas ideas a partir de esos datos. Quizás podemos consolidar un patrón, encontrar otros patrones. Entonces podemos utilizar de una manera muy relevante todo lo que estamos analizando. Y finalmente también, ¿qué hacen los SIGs? ¿No? Los SIGs tienen un elemento importante dentro de su estructura, digamos, lógica y de análisis, por ejemplo, que nos puede permitir tener una mejor comunicación, ¿sí? En todo caso, tenemos los mapas, que son ambientes gráficos, visuales, ¿sí? Y también tenemos algunos paneles que nos pueden comunicar ideas tal vez que a simple vista, si fuera un análisis usando otra herramienta, muy probable que sean muy complejas, ¿no? Pero esto obviamente nos va a facilitar que esa complejidad sea más legible y uno pueda hacer análisis de una manera más adecuada. En todo caso, hay un concepto importante acá que dice que la ciencia y los datos construyen una comprensión común. ¿Sí? Detrás de la ciencia hay mucha tecnología, mucha metodología, muchas herramientas probadas que nos van a permitir hacer un buen uso de la información y la comprensión apropiada de la misma. ¿Sí? En todo caso, la ciencia y los datos persisten, conviven, y es lo que hoy en día mueve a todo lo que es la tecnología empresarial, ¿no? Ya sean comerciales o de servicios, por ejemplo. Como tercer punto podemos ver las definiciones de lo que es un SIG, ¿sí? Hay muchas definiciones referidas a este tema, pero vamos a tomar algunas como principio o parte que lo vamos a usar durante estas clases que vamos a tener, ¿sí? En todo caso, una definición bien básica y simple es que es una herramienta para trabajar con información georreferencial. ¿A qué se refiere que trabajemos con información georreferenciada? Es simplemente aquella información que viene acompañada de una posición geográfica, ¿sí? A eso se refiere que es una herramienta que nos permite trabajar con información georreferenciada. En todo caso, lo anterior podemos tal vez simplificar en base a algunos elementos, como por ejemplo lectura, podemos lecturar la información georreferenciada, la podemos editar, por ejemplo, la podemos almacenar y en base a toda esa información podemos hacer gestión, ¿no? Podemos hacer una gestión apropiada para mostrar resultados, comportamientos, patrones, optimización de lo que queramos, por ejemplo, optimizar, etc. Ahora bien, con toda la información pertinente que acabo de mencionar, también podemos hacer análisis un poquito complejos, ¿no? De todos los datos espaciales registrados. Todo este análisis obviamente tiene que llevarse a cabo sobre algún componente espacial, ¿no? Espacial, ¿no? Por ejemplo, considerando los datos o los elementos relacionados entre la información que estamos analizando.
Finalmente, todo lo anterior, ¿qué produce? Produce información, produce el resultado que estamos buscando. ¿Sí? Podemos tener informes, podemos tener gráficos, ¿no? Podemos tener mapas, ¿sí? Entonces, todo eso conlleva a lo que se decía que es una herramienta para trabajar con información georreferenciada, ¿sí? Repito, es aquella decía que viene acompañada de una posición geográfica. En todo caso, ¿qué se guardan? Se guardan datos, se guardan lecturas, ¿sí? Se almacena información de patrones, ¿sí? Eso lo podemos analizar, podemos cambiar esos valores de análisis, podemos tal vez agregar algunos aditamentos que permitan hacer variabilidad del análisis, por ejemplo, y repito, podemos tener resultados que uno desea tenerlas o simplemente información desconocida que a través del análisis se hace conocida y va a permitir tomar una mejor decisión. Entonces, en base a lo que acabo de vertir como parte teórica, podemos decir que un SIG, por ejemplo, está diseñado para que podamos trabajar con datos referenciados. En todo caso, eso se hace mediante coordenadas espaciales geográficas. En todo caso, también podemos mencionar que un SIG está en tu sistema de base de datos, ¿sí? Que agrega a eso capacidades específicas, ¿no? Para que podamos georreferenciar esos datos. Y obviamente podemos tener un conjunto de operaciones para trabajar con esos datos que ya poseen algunas herramientas existentes en el mercado, ¿no? Esas serían algunas de las definiciones, ¿no? Vamos a continuar avanzando con la parte teórica para que nos quede claro lo que es un SIC. Bien, entonces ya vimos qué es, qué hacen y algunas definiciones elementales. Ahora vamos a ver también otros componentes, por ejemplo, los subsistemas, ¿sí? Los subsistemas. Al igual que otras metodologías o formas de trabajar con información, ¿sí? Donde también se usan esto de los subsistemas, acá también es factible ese uso. Entonces, ¿cómo podemos entender un SIC? ¿Cómo podemos entender de una mejor manera un SIC? Vamos a intentar visualizarlo como si fuera una serie de subsistemas, ¿sí? En todo caso, vamos a decir que cada subsistema está encargado de una función en particular, ¿sí? Por lo tanto, en términos genéricos, se considera que hay tres subsistemas fundamentales que van a componer el sistema como un todo de un SIC. El primer subsistema tiene que ver con los datos, ¿sí? Por lo tanto, aquí vamos a hablar de qué es lo que ingresa como información y qué es lo que sale como información. Y estos datos tienen que ser gestionados por cualquier herramienta que estamos usando para los SICs, ¿no? Además, también existe la relación de que este subsistema de datos puede ser accedido por otros subsistemas en base a una información determinada, permisos determinados, roles determinados, etcétera, ¿no? Entonces, el primer subsistema importante de un SIC tiene que ver con los datos, ¿sí? Repito, acá en los datos existen entradas y salidas, ¿sí? Y esta información que se está guardando en la base de datos tiene una responsabilidad de acuerdo a cómo se planificó su registro. O sea, hay un orden, no hay una coherencia en lo que se está guardando. Y esta información que se guarda se tiene que utilizar de manera que resulte apropiado y lo que estamos buscando para una toma de decisiones responsable,
o para una actividad que estamos queriendo trabajar, ¿no? Para un análisis posterior. Entonces, al igual que cualquier sistema de información en el mercado que existe, donde los datos son importantes, porque ya que estos conjuntos de datos hacen una información mucho más coherente y pertinente, igual en un SIC tenemos que tener una base de datos donde se guarde información, ¿sí? Donde se guardan datos que al final van a, en conjunto, hacer una información apropiada que necesitemos. El segundo subsistema tiene que ver con la visualización y la creación cartográfica. Sí, en todo caso, este segundo subsistema tiene que trabajar con el primer subsistema que acabo de explicar, que son los datos. Lo que hace este subsistema, ¿sí? Es simplemente generar representaciones, ¿no? Gráficas, como por ejemplo mapas, leyendas, cuadros, etcétera, ¿no? Partiendo siempre como base la información que hemos registrado en el subsistema de datos. Ahora bien, si uno está planteando un análisis, por ejemplo, de un estudio de mapas, ¿sí? Eso también puede permitir que uno pueda guardar información a partir de ahí en la base de datos. O sea, puede participar como un ente, por ejemplo, de entrada de datos, ¿sí? No solamente beneficiarse de los datos como salida. Y finalmente, el otro subsistema, el cual forma parte de un SIC, para un entendimiento mucho más detallado, tiene que ver con el análisis, ¿sí? Entonces, aquí hay una serie de herramientas o métodos, ¿no? Quizás hasta procesos formales para que podamos analizar los datos los datos geográficos, ¿no? En todo caso, un SIC debe contar al menos con estos tres subsistemas para que pueda ser considerado una herramienta útil, ¿no? Y que nos permita realmente desarrollar lo que estamos buscando en un análisis de información utilizando, por ejemplo, un SIC. Continuando con la explicación teórica, vamos al punto 5 que tiene que ver cómo se lo utiliza. ¿Sí? ¿Cómo utilizamos un SIC? Para empezar, tenemos que elegir una ubicación correcta. ¿Sí? ¿A qué significa elegir una ubicación correcta? ¿Sí? Porque tenemos que tomar decisiones que tengan sentido, ¿no? Que haya información apropiada, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Por ejemplo, puede ser que estemos orientados a que nuestra empresa crezca o que tal vez podamos querer expandir algún servicio. Entonces tenemos que saber qué es lo que queremos hacer realmente, ¿sí? ¿Qué queremos lograr con esto? Como por ejemplo, alguna empresa puede decir, ok, no, yo quiero conocer dónde están mis mejores clientes, ¿no? Quiero saber de manera referenciada o georreferenciada, utilizando SIG, quiero saber dónde están mis mejores clientes, ¿no? Y tal vez en base a un análisis más que todo posterior, puedo descubrir algún patrón en la cual me indica también, no solo tengo clientes aquí, que es donde normalmente estoy haciendo negocio, tal vez por las relaciones, por el uso, costumbre, etcétera, me pueda permitir descubrir, ¿sí? ¿Dónde más tendría posibilidad de conseguir más clientes, ¿no? Lo que quiere decir con una expansión de los servicios. Todo el sentido, digamos, de los SICs en base a ciertos patrones, por ejemplo, y una buena alimentación de información, puedo lograr hacer esto. Tal vez también quiero seleccionar una buena sucursal. A ver, quiero abrir un mercado nuevo. Quiero abrir en tal departamento, en tal país, o
o en tal provincia quiero abrir una nueva tienda, por ejemplo, ¿sí? O tal vez quiero, no sé, quiero crear un lugar en el cual voy a dar un servicio especial social, ¿sí? Entonces, lo que nos permite el SIC es en base a esto, lo que queremos, ¿sí? Lo que nos permite es, nos va a entregar una información más o menos relevante, ¿sí? Esta información que nos va a entregar el SIC, al ser más o menos relevante, me va a ayudar a mí a tomar una mejor decisión respecto a lo que yo quiero hacer, ¿no? Con el uso de un SIC. Entonces, y una serie de factores puedo encontrar acá, como por ejemplo, ¿no? Tiempos, por ejemplo, cercanías, ¿sí? Tipo de poblaciones que hay, cómo es la demografía o cómo está constituidos los escenarios, digamos, de llegada, de entrada, de situación, si hay o no hay oportunidad de negocio, qué tipo de gente vive, cuál es el grado de consumo que hace, dónde se mueve, si existen transporte, fácil de llegar, etcétera, ¿no? Y o si el sitio es adecuadamente para lo que estoy proponiendo hacer. Entonces, todo eso me va a permitir el SIC con el buen uso de las herramientas, ¿sí? Entonces, tengo que elegir la ubicación correcta. Parto de ese principio. Lo segundo que debo hacer es encontrar la mejor ruta. ¿Qué significa encontrar la mejor ruta? Se supone que ya tengo el sitio correcto, ¿sí? En todo caso, para yo producir un resultado apropiado para mi negocio, no me garantiza solamente que tenga ya definido ese escenario. Ahora, mi labor es encontrar cómo puedo optimizar, ¿sí? Por ejemplo, mis registros de entrega, por ejemplo, mi forma de distribución logística, ¿sí? Cómo puedo adaptarme a ciertas circunstancias, tal vez geográficas del lugar, etcétera, etcétera. Tengo que encontrar siempre las mejores rutas para optimizar todo lo que yo quiero emprender o realizar con lo que acabo de eh, implementar, ¿no? Ahora, lo anterior que acabo de explicar tiene que tener un fuerte condimento de optimización de mis recursos, ¿sí? Se supone que todo lo que hago, en este caso, tecnológicamente hablando, si estoy asumiendo que voy a usar un SIC, se supone que es para que yo pueda lograr reducir, por ejemplo, los costos, incrementar mis ingresos, ¿sí? O dar un mejor servicio. En todo caso, tiene que tener algún sentido, ¿no? Eh, por ejemplo, dar una seguridad apropiada a mis elementos, digamos, de recursos humanos, por ejemplo, inclusive me puede dar una alta probabilidad de que yo logre cumplir apropiadamente en tiempo y espacio con mis clientes o con los servicios que presto, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, es importante pensar también que existen herramientas de inteligencia artificial capaces de ahorrarme costos altísimos en en algunos procesos, por ejemplo, que son complejos, ¿sí? Como el servicio al cliente, como por ejemplo la gestión de cobranzas, elegir las mejores rutas. Entonces ya puedo combinar escenarios de inteligencia artificial apropiadas para que tal vez en conjunto con el SIC, por ejemplo, pueda tener una mejor manera de encontrar la ruta y optimizar muchos procesos, ¿no? Que sin la inteligencia artificial, por ejemplo, sería un poquito más complicado, pero no difícil. Posteriormente, tenemos que encontrar ahora el tema de lo que es mantener el seguimiento de las cosas, ¿sí? ¿Esto en qué nos va a ayudar? En que podamos obtener una mejor comprensión
de todo lo que queremos gestionar. Significa también que tenemos una mayor probabilidad de responder de manera precisa, oportuna y en tiempo a todos los problemas que se nos puedan presentar. ¿Sí? Y tal vez toda la información que acabo de mencionar tiene que de alguna manera, ¿sí?, darnos las herramientas, ya sean visuales, de información, ¿sí?, para que podamos prevenir o al menos planificar de manera eficiente el prevenir, por ejemplo, algunos fallos que podamos tener, como incumplimientos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay un tema que impide hacer algo? Entonces, tenemos que planificar que haber un mantenimiento preventivo, ¿no? Con toda la información que poseemos y que tenemos. Bien. Vamos a seguir ahora, en base a lo anterior, también como para planificar el futuro, ¿sí? Naturalmente, todo lo que hacemos en cuanto a información tiene que ver, por ejemplo, con que uno nos ayuda a predecir, podemos planificar, ¿sí? Podemos tomar decisiones más informadas. En todo caso, se supone que la tecnología, repito, tiene que ayudarnos a estos elementos importantes, ¿no? Podemos, repito, predecir, planificar, que todo lo que obtenemos como resultado nos permite tomar mejores decisiones. Y finalmente, respondemos a emergencias. Todo caso también en el lado social, en el lado humano, ¿sí? Los países están cada vez utilizando también los sistemas de información geográfica para poder prevenir catástrofes, ¿no? Que ustedes y yo sabemos que hay unos elementos de la naturaleza que son complejos de predecir oportunamente, pero también ya existen más herramientas, más estudios, ¿no? La ciencia avanza bien aceleradamente, ofreciendo oportunidades de mayor posibilidad de poder prevenir o al menos acercarnos a una prevención casi real de algunas circunstancias que podamos necesitar, ¿no? Como seres humanos en la sociedad, ¿sí? Tales como los climas, las inclemencias que esto trae, etcétera. Muy bien. En todo caso, estamos analizando la parte teórica en esta primera clase de lo que es el SIC, ¿no? La idea fundamental es que podamos encontrar las bases suficientes para poder desarrollar la siguiente clase con la teoría que estamos transmitiendo hoy, ¿no? Y aquí hay un componente número 6 que dice que los SIC son más importantes como nunca lo han sido. Hoy en día se han constituido en un elemento diferenciador que no podemos obviarlo, ¿sí? Naturalmente, la práctica, los proyectos que vamos a tal vez hacer en un futuro, de acuerdo a lo que queramos dedicarnos, nos va a poder decir que esto es cierto, ¿sí? Sin embargo, ya muchas empresas la están adoptando como algo natural, ¿sí? Ya sean empresas comerciales o empresas de servicio, ¿sí? O sean gobiernos o municipalidades, etcétera, ya están asumiendo tal vez como una especie de, digamos, de oportunidad, ¿no? Para poder mejorar los servicios que prestan. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que los mayores desafíos que hoy en día existen están inseparablemente ligados a su geografía, ¿sí? Entonces, GIS es una tecnología que nos puede permitir un poquito a nosotros, llamémosle descifrar, ¿sí? O encontrar problemas complejos, por ejemplo, como el cambio climático, la sostenibilidad,
¿Por qué no también hablar de la desigualdad social y que nos va a permitir dónde actuar? Entonces, podemos tener muchas herramientas de acuerdo al contexto que queramos desarrollar que nos van a permitir mejorar, ¿sí? Mejorar la vida nuestra y de nuestro prójimo y nuestro país también, ¿sí? Es simplemente ver oportunidades y saber aplicar la herramienta apropiadamente. En todo caso, por eso hoy en día se dice que es más importante que nunca antes el uso de la SIC. Ahora, para terminar esta pequeña parte teórica, ¿sí? ¿Quiénes utilizan SIC o quiénes han estado utilizando SIC? Como verán, hay una amplios rubros, ¿sí? Donde se puede implementar los SIC sin mayores inconvenientes o ya lo están implementando. La educación, la salud, los seguros, las fábricas, ¿no? Todo que tiene que ver con petróleo, la seguridad pública, los bienes raíces, por ejemplo, los que venden casas, lotes, alquiler, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con la logística, la sostenibilidad, todo lo que es con las telecomunicaciones, ¿no? Todo lo que es con transporte, por ejemplo, ya sea interdepartamental, urbana, internacional, ¿sí? Por ejemplo, servicios de electricidad y gas, recursos naturales, que son los más importantes en este momento, el gobierno y todo lo que tenga que ver con agua. Su aplicabilidad es inmensa, ¿sí? Bien, con esta pequeña explicación teórica, yo les voy a mandar en este momento un pequeño cuestionario. Repito, la idea de esta clase es que tengamos la base teórica suficiente, ¿sí? Voy a mandar un cuestionario que les voy a dar para que lo respondan 10 minutos, por favor, ¿sí? Usted puede marcar dentro del PDF la respuesta, lo va a tener ahí porque luego tiene que subirlo a la plataforma virtual o una especie de control de lectura, ¿sí? Y cada pregunta después la vamos a responder conjuntamente conmigo, pero necesito que lo hagan ustedes previamente, ¿sí? Entonces voy a subir o voy a enviar al chat el PDF, usted lo baja en su equipo y lo responde en el tiempo de 10 minutos, ¿sí? Entonces eso vamos a hacer. Y sí, ahorita yo estoy en desplazamiento, todavía no estoy llegando a mi casa. No voy a poder, pues si hubiera sido en Google Form, yo si bien rápido hubiera respondido, pero ahorita no estoy con lápiz, ni papel. A mi No, casa no, estoy en fiesta. no se preocupe, igual usted va a escuchar, ¿sí? Pero hay gente que, hay sus compañeros lo van a poder hacer, ¿ya? Sí, yo de mi casa le digo nada más, usted desplazamiento a mi casa. Claro que sí. Yo lo voy a subir, no se preocupe. Sí, lo voy a subir para que podamos complementar. Dije una consultita. Sí, Lamentablemente no tengo habilitada la plataforma por un tema la verdad, de pago. Sin querer, tengo un problema con mi aplicación móvil y no puedo acceder a la plataforma en este momento. Ya había conversado con la administradora de Funde. Por favor, este cuestionario es evaluativo, tiene nota de ponderación. sí. Es decir, es más que todo como un control de lectura, ¿no? La que pasa es que esta clase es teórica y eso me va a permitir a mí que podamos repasar. O sea, quiero saber cuánto entendieron lo que acabo de explicar. En realidad no tiene una nota alta, ¿sí? Es solo un control de lectura, ¿de acuerdo? Pero es parte del proceso, digamos, llamémosle de la clase de hoy, ¿ya? Pero sí se tiene que responderlo. Sí, es que Y luego lo lamentablemente vamos a subir a la plataforma. Hay tiempo todavía, ¿no? Hay tiempo. ya, pero si no pudiera subirlo en todo caso, Lo puede mandar a mi WhatsApp, no hay problema. Yo luego doy un número y me manda a mi WhatsApp. No se preocupe. muchísimas gracias. Ok. Muchas gracias.
Bueno, ya les he enviado, así que lo pueden bajar y responder, por favor. Para lo cual tienen 10 minutos, jóvenes, para responder. Luego vamos a revisarlo juntamente conmigo, ¿ya? Así que nos vemos en 10 minutos. Por si Y acaso está en el chat, ¿no? ¿dónde lo subimos al archivo? ¿Dónde lo mandamos? ¿Dónde lo enviamos? No, no. Tiene que tenerlo nomás con usted, ¿sí? Y yo le voy a mandar, lo que mañana les voy a explicar dónde tiene que subirlo, porque yo todavía no accedí a la plataforma virtual. Ahí voy a crear, digamos, un sector de control de lectura y mañana le voy a informar cómo tiene que subir. Actualmente solo tiene que tenerlo en su equipo, ¿no? ¿Ya? En su Perfecto. equipo. Ingeniero, buenas noches. El PDF, ¿dónde dijo que lo iba a subir? Lo subió al chat del Zoom. Ya, muchas gracias. Lo que tiene que hacerlo es bajarlo, responder en su equipo, ¿sí? Tiene 10 a 15 minutos para hacerlo. Volvemos en 10 a 15 minutos y vamos a revisar uno por uno, ¿sí? Ok.
Buenas noches, ya he vuelto, creo que ya pasó el tiempo. El documento con las respuestas la vamos a subir mañana, ¿ya? En todo caso, hoy solamente quiero que lo mantengan en su computadora, ¿sí? Y mañana ya vamos a subirlo a la plataforma virtual, ¿sí? Hoy día hay dos trabajos que van a hacer. Digamos, es uno y enseguida hacemos otro, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de responder las preguntas. Sí, repito, la idea es conceptual de esta clase, así que tenemos que ver ese tema de tal manera que tengamos la base suficiente para entender lo que es un ciclo. En la pregunta uno dice que es un sistema de información geográfico SIC. Bueno, hay varias alternativas, ¿no? En todo caso, ¿algún voluntario para decirme la respuesta? ¿Cuál puso la respuesta? Opción B, ingeniero. Opción, B. excelente, sí. En todo caso, un SIC, fíjense, es un software que integra hardware, software y datos para analizar información espacial. Muchas gracias. La segunda pregunta dice lo siguiente. Dice, ¿cuál de los siguientes es un componente principal de un SIC? ¿Sí? Habla de un componente principal. De los ¿Cuál datos, sería? dicen. Los datos. Perdón. De los datos Aquí dice, ¿cuál de los siguientes es un componente principal de un SIC? ¿Sí? Tenemos el hardware, software y datos. ¿Cuál creen que es? serían los datos. La La D, respuesta sería todas las anteriores, la D. sí, la D. Exactamente, sí, porque según lo que hemos leído también, hemos dicho que, hemos visto que, perdón, que los componentes tienen que ver los datos, el software y el hardware, ¿sí? Los componentes principales. La respuesta correcta sería la D. Muy bien. La pregunta 3 dice lo siguiente. ¿Qué tipo de datos utilizan los SIGs? En este caso, eso no hemos tocado de una manera apropiada, la vamos a tocar el día de mañana. Pero espero que alguien tenga alguna idea o haya investigado, digamos, ¿no? También es importante entender qué tipo de datos utilizan los SIGs. ¿A qué se Serían, refiere tipo de datos? Se refiere, serían por datos vectoriales y datos raster, sería, dicen. sí, correctamente, ¿sí? Ese tema lo vamos a ver mañana, pero la respuesta es datos vectoriales y raster, ¿no? Por ejemplo, es muy común hoy en día que algunas bases de datos ya tengan orientación vectorial, ¿sí? Y esto que ha hecho que sea, por ejemplo, en todo caso, hace más eficiente la búsqueda de imágenes, ¿sí? En una base de datos. Por ejemplo, Supabase es una base de datos que nos ayuda, aparte de ser relacional, por ejemplo, ya posee bases de datos vectoriales, ¿no? Incorporadas. De tal manera que podemos combinar lo relacional con lo que son imágenes, ¿no? En todo caso, es importante que los sí ya tenían esa forma, pero entonces el base vectorial quiere decir que nos va a permitir hacer búsqueda de imágenes de manera más apropiada, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero hacer un sistema que me permita buscar en una tienda electrónica por medio de una imagen? Ejemplo, antes yo decía, ¿tiene usted tal cosa, tal hardware, verdad? ¿Tiene tal cosa? Y uno tenía que ir a la casa, llevar una foto de su imagen o tal vez la parte física de algo y preguntar si es lo mismo, porque obviamente no, por teléfono explicar es mucho más complejo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen hoy en día las empresas? Sacan imágenes a lo que tienen, lo guardan, ¿sí? En su base de datos vectorial, lo almacenan, ¿sí? Con las características apropiadas, por ejemplo, y uno desde fuera de la tienda, de un lugar, por ejemplo, puede decir, yo quiero este tipo de producto, esta es la imagen que estoy buscando, ¿sí?
En todo caso, ¿eso qué va a hacer? Va a buscar en la tienda, ¿no? Todos aquellos que macheen a esa imagen que estamos buscando, ¿sí? Y eso ayuda mucho, ¿no? Evita, por ejemplo, el tiempo de ir a la tienda, quizá vivo en otro país, quizá vivo en otra ciudad, otra provincia, porque fíjense, entonces, eso permite, ¿no? Que yo pueda, mediante imágenes, ya decir, ok, tengo o no tengo este producto, por ejemplo, ¿sí? La cuarta pregunta dice, ¿qué es un dato vectorial en un SIC? ¿Sí? Acá tiene que ver mucho con ya la información que vamos a guardar como dato, ¿no? ¿Qué pusieron en la pregunta 4? La B, ingeniero. La- Correctamente, ¿sí? Un dato vectorial es una representación basada en puntos, ¿sí? Me imagino que lo relacionaron por eso, ¿no? Líneas y polígonos, es decir, la forma, la estructura de un mapa, ¿no? Yo sitúo específicamente en un lugar. Y eso es lo que es un dato vectorial, ¿sí? Algo que representa, ¿sí? Puntos, líneas y polígonos en este caso. El punto 5 dice, esto igual es investigación que la vamos a ver mañana, pero si me permite explicar también en parte a mí de qué trata y si respondieron bien, ¿no? ¿Qué tipo de archivo? Es decir, se utiliza comúnmente para representar datos raster. ¿Sí? ¿Qué pusieron jóvenes? Los archivos TIFF. Sí, Sobe. Exactamente. Sí, el inciso B. Esos son los tipos de datos que se usan para representar, en este caso, ¿no? El tipo de archivo, sí, usa eso, ¿no? Los TIFF, ¿ya? Los CSV es de Excel, ¿verdad? Los docx es de Word, ¿cierto? Entonces no cabe ahí, ¿sí? La pregunta 6 dice la siguiente. ¿Cuál es un ejemplo de un software SIG? Hay muchos en el mercado, ¿verdad? Hay muchos, ¿sí? Eh, pero aquí hay uno. Me imagino que ya debe ubicar, ¿no? El muy conocido. ¿Cuál sería, jóvenes? Sí, ArcGIS. la La, B. la B, exactamente. El ArcGIS es un ejemplo de un software, ¿sí? Hay varios, ¿no? Hay varios software, ¿sí? Por ejemplo, hay uno muy bueno de software libre también que no es de paga, y yo lo uso personalmente ese, el de software libre, ¿sí? Porque los otros son de paga y hay que pagar licencias, ¿no? Y consume muchos recursos también, pero hay varios. La pregunta 7 dice lo siguiente. ¿Qué significa georreferenciación eso vimos un poco, ¿no? ¿Qué significa georreferenciación en un SIG? ¿Qué pusieron jóvenes? Opción B. ¿B o D? B. B. Asignar coordenadas a datos para ubicarlos en un sistema de referencia espacial. Excelente, excelente. Eso es una georreferenciación. Es que estamos asignando coordenadas, obviamente a los datos, para que podamos ubicarlos, ¿no? En un sistema de referencia espacial. La respuesta correcta es la B. Excelente. Vamos por la 8. La 8 dice lo siguiente. ¿Qué es un sistema de proyección en un SIG? ¿Sí? ¿Alguien puso alguna respuesta? La B, ingeniero. La B, ingeniero. En Bien. un sistema de coordenadas planas. La respuesta correcta de la 8 es B. la B. Excelente. Esa es buena. Entonces, cuando hablamos de un sistema de proyección en un SIG, cuando hablemos del tema de cómo proyectamos en un SIG, de una proyección como tal, como concepto, vamos a ver que es una forma de transformar datos espaciales, ¿verdad? En un sistema de coordenadas planas. Muy bien. Vamos por la 9. La 9 dice, ¿cuál es la diferencia entre un dato raster y un dato vectorial? ¿Cuál es la diferencia entre un dato raster y un dato vectorial?
¿sí? O sea, ambos podemos trabajar con datos, pero tiene que haber una diferencia. En la pregunta 9, ¿cuál creen que es la respuesta? Inciso A. Correcto, Inciso A, la correcto. respuesta correcta. Así es, el raster, como bien saben, utiliza píxeles, ¿sí? El vectorial usa geometría como puntos, dijimos arriba, ¿no? Líneas y polígonos. Entonces esa es la diferencia. Una cosa son píxeles, otra cosa son puntos matemáticos, digamos, en este caso hablando de puntos, líneas y polígonos. La 10. La 10 dice, por ejemplo, ¿cuál de los siguientes formatos es utilizado para datos vectoriales? ¿Sí? En todo caso, la respuesta arriba hablaba de otra cosa, ¿no? Aquí hablamos de siguientes formatos, ¿sí? Para datos vectoriales, independientemente del software que se use. ¿Cuál colocaron, jóvenes? La B, en la Sí, extensión. la Inciso B. B. Exactamente. CSV no puede ser. ¿Para qué era el TIFF? ¿Se acuerdan? ¿Para qué era el TIFF? Para datos raster. Datos raster. ¿Ok? Muy bien. El 11 dice, ¿qué tipo de análisis se puede realizar en un SIG? Bueno, la idea central también del subsistema son tres, ¿verdad? Datos, análisis y obviamente los resultados. Entonces aquí vamos a analizar. ¿Qué tipo de análisis se puede realizar en un SIG? Es la pregunta 11. La ¿Cuál D, posible? todas las anteriores. Exactamente. Hacemos análisis espacial, modelado en 3D, análisis de redes o relaciones, ¿sí? Todas las anteriores. La 12 dice, ¿cuál es la función principal de un modelo digital de elevación, MDE, en un SIG? Algo muy común en un SIG, ¿sí? Esa es la 12. ¿Cuál es la función principal de un modelo digital de elevación? ¿No? Model Digital Elevation, ¿sí? En un SIG. ¿Cuál creen que es la respuesta, jóvenes? Representar el relieve de la superficie terrestre. Exactamente, la A. Es que representemos el relieve de la superficie terrestre. Fíjense, ese es el modelo digital de elevación, el famoso MDE. Vamos por la 13. Dice aquí, ¿qué representa una capa en un SIG? Porque en un SIG hablamos de varias capas, ¿sí? Igual que la Tierra, pues tiene varias capas, ¿no? En este caso hablamos de capa. ¿Qué representa una capa en un SIG, jóvenes? ¿Qué respuesta es la más apropiada? La B. La B. Inciso B. Bien, una agrupación de datos de un mismo tema, perdón, o un tipo en un mapa, ¿sí? Fíjense, esa es la conceptualización de una capa en un SIG. Muy bien, jóvenes. La 14 dice, ¿qué es una tabla de atributos en un SIG? Esa es la 14. ¿Qué es una tabla de atributos en un SIG? ¿Cuál pusieron, jóvenes? El inciso B, Inge. Muy bien. Una base de datos asociada a los elementos espaciales que almacena información descriptiva, ¿sí? O sea, la información obviamente es descriptiva, ¿no? Y finalmente tenemos a la 15. Dice, ¿qué es una consulta espacial en un SIG? ¿Qué pusieron, jóvenes? La B, un método para seleccionar elementos espaciales basado en una ubicación o atributo. Excelente, eso es. Entonces, como verán, estamos aproximándonos un poco a la idea de los conceptos de un SIG, ¿sí? Y para completar esta clase de conceptualización, necesito que me hagan un mapa conceptual de los siguientes capítulos de un texto en digital que les voy a pasar. Este mapa conceptual la van a desarrollar en más o menos unos 15 a 20 minutos, ¿sí? Y lo van a tener registrado en su máquina para mañana subirlo. Después de 15 o 20 minutos, yo voy a elegir al azar para que alguien nos pueda explicar, bueno, un par, uno o dos o tres, de acuerdo al tiempo,
para que nos pueda explicar su mapa conceptual. ¿Ya? Repito, esto es con la idea de que la teoría nos quede hoy día de manera clara. Entonces, en 15 o 20 minutos van a hacer un mapa conceptual. ¿Sí? Luego de que pasen los 15 o 20 minutos, vamos a al azar elegir a 2 o 3 personas que nos expliquen el mapa conceptual. ¿Bien? Entonces, enseguida paso el texto. Ya, acabo de pasar un archivo llamado sig.pdf, ¿sí? Que es este archivo de acá, ¿sí? Fíjense acá, ¿no? Aquí hay un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora, tanto en las preguntas como en la explicación, ¿no? De la presentación. Y aquí al final hay una actividad, ¿sí? Hay una actividad que debe hacer usted. Que es hacer un mapa conceptual sobre los SIG, ¿sí? Ahora, este mapa, ¿qué debe incluir? Debe incluir definiciones de SIG, componentes principales, las funciones claves, algunos ejemplos de aplicación y beneficios y desafíos actuales del SIG, ¿sí? Entonces, pueden usar este documento como base o si quieren pueden complementar con alguna otra información que usted pueda encontrar en internet, ¿sí? La idea es que una vez que lo termine en 15 a 20 minutos, vamos a elegir al azar quién nos va a explicar, ¿sí? Yo creo que unas 2 o 3 personas va a ser lo que nos van a explicar cómo desarrollaron su mapa conceptual. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, adelante, por favor. Nos vemos en 15 a 20 minutos. Solo recordarles que este mapa conceptual, al igual que la respuesta a las preguntas que hicimos hace rato, deben guardarlo en la computadora de ustedes, ¿sí? Mañana van a poder subirla a la plataforma virtual, ¿ya? Porque tiene ponderación. Y que las preguntas puedo dar de nuevo, no puede descargar en completo. Como dice, Las preguntas del PDF que el anterior no pude descargar completo. Puede mandar de ay, nuevo el chat, por favor. lo voy a volver a pasar, lo voy al chat entonces. Si no pudo, lo voy a volver a pasar las preguntas. Deme un segundo, por favor. El mapa conceptual hecho a mano nomás, Lice. Puede ser a mano o si quiere en algún elemento digital. No se preocupe, ¿ya? Use
Si conoce alguna herramienta digital, úsela. O si no, la hace a mano, le saca una foto y lo envía. Volví a pasar las preguntas por si acaso para que lo pueda descargar.
Inge, una preguntita.
Compañeros, ¿dónde lo subimos? ¿En el mapa conceptual? No hay que subirlo, nos va a preguntar y no tenemos que explicarlo. ¿A la plataforma? ¿O aquí nomás? No, aquí a través de Zoom nomás lo vamos a explicar. Ah, ya. Pues sí. Es Roberto. Bien, jóvenes, otra vez vamos a comenzar. ¿Ya están listos, no? Sí, Ok, comenzamos en unos segundos. Listo, preparado. Bueno, vamos a comenzar. Alejandro Orozco, ¿está? ¿No está Alejandro Orozco? Manuel Alberto Monter. Ter, Sí, estoy. Alejandro, ¿está? Sí, sí, Ya, por sí, favor, me dice un número del 1 al 12. Por supuesto. 6. 6. Jimmy. Jimmy, Sigue, ¿me escucha? por favor, ¿puede compartirnos usted su mapa conceptual y nos lo puede explicar? Claro. ¿Desde dónde se comparte pantalla? Ah, ya lo encontré. Sí. Ok, aquí dice que ya está compartido. ¿Se puede ver mi pantalla? Ahora sí, ahora sí. Ok. Dentro del sistema de información geográfica tenemos varios puntos clave. En la definición podemos decir que se utiliza herramientas como herramienta para análisis y gestión de datos espaciales, también para integración, almacenamiento, análisis y visualización de la información georreferenciada. GIS tiene varios componentes principales que son hardware, software, datos y usuarios. Dentro de hardware tenemos a las computadoras, servidores, dispositivos GPS y drones para mapeo, ¿no? El software tenemos ArcGIS, QGIS y otras plataformas de análisis y visualización. Otro de los componentes principales son los datos, información espacial que comprende los mapas, imágenes satelitales y las bases de datos. Dentro de los datos también tenemos atributos descriptivos y también otro componente principal es los usuarios, los profesionales que interpretan los datos, los que suben los datos a la base de datos. Las funciones claves de ArcGIS son la captura de datos. Esto se hace con encuestas,
sensores remotos, bases de datos preexistentes. Y otra de las funciones claves también es el almacenamiento y gestión, la organización de grandes volúmenes de datos, y también tenemos como función clave al análisis espacial, como los cálculos, simulaciones, extracción de patrones. Otra de las funciones claves es la visualización. Mediante la visualización se puede hacer los mapas 3D, los gráficos, los modelos interactivos usando software. Las aplicaciones. Dentro de las aplicaciones tenemos uso de gestión ambiental, planificación urbana, agricultura, transporte, logística y salud pública. Por ejemplo, en la gestión ambiental podemos identificar áreas de conservación, monitoreo de desastres naturales, gestión de recursos hídricos. En la planificación urbana se puede hacer el diseño de una infraestructura, por ejemplo, en las alcaldías, análisis de expansión urbana y zonificación. Dentro del área de la agricultura se puede hacer el monitoreo de cultivos, evaluación de suelos, gestión de recursos agrícolas. Y otra aplicación que se puede dar es el transporte y logística. Nos sirve para hacer la optimización de rutas, la mejor ruta, gestión de tráfico, planificación de redes de transporte. En la salud pública, la aplicación es el seguimiento de enfermedades, planificación de recursos sanitarios. Los beneficios del uso de GIS son la toma de decisiones basadas en datos, eficiencia en la gestión de recursos, visualización claras y precisas. Prevención. Desafíos. Acceso a datos, capacitación técnica, costos e integración de bueno, no, ya no se ve esto. Los accesos a datos son la calidad y actualización, capacitación técnica, necesidad de más información especializada. En los costos tenemos las herramientas y tecnologías costosas. El futuro del GIS es la integración con aprendizaje automático, es decir, IA, el uso de inteligencia artificial para análisis predictivo y automatización. Ok, ¿puedo dejar de compartir? Dije. Hola. Perdón, excelente Jimmy, buena investigación, buena presentación, ¿sí? Yo creo que estamos ya aterrizando un poquito los conceptos. Jimmy, por favor, ¿me puedes decir un número del 1 al 14? El 9. Jesús Abel Aldana Hinojosa. Gracias, Jimmy. Jesús Abel Aldana Hinojosa. Que todavía no lo tengo listo mi mapa. Ok, otro número, Jimmy, por favor. Del 1 al 14. 7. Patricia. ¿Está Patricia?
Sí, ingeniero, pero buenas noches. Estoy a través de mi celular. Ok. Otro número, Jimmy, por favor, última molestia, del 1 al 14. Jimmy, un número, por favor, del 1 al 14, por favor. Jimmy, ¿está ahí? Hola, hola. Un número del 1 al 14, por favor. La última molestia. El 3. 3. Ya. Es ingeniero Edwin. Dice aquí es punto ing Edwin. Javier Guerra Untoja, ¿puede ser? Sí, no, no lo tengo todavía. Sigo también la elaboración. Ok. Bueno. Entonces, mañana continuamos, jóvenes. Sí, por favor, avancen en su mapa conceptual. Mañana es otro tema, ¿ya? Nos vemos mañana sábado. Que tengan buenas noches. ¿A qué hora va a ser habilitada? Para subir la tarea de mañana, ¿a qué hora va a ser habilitada? Estabas diciendo mañana va a habilitar de qué hora a qué hora. Sí, sí, en la clase les voy a avisar, ¿ya? En la clase, no se preocupen. Inge, una consultita. Buenas noches. Sí, buenas noches. En el cuestionario que hicimos, en el primer cuestionario, sobre la pregunta 2 dice, ¿cuáles son los siguientes componentes principales del SIC? Yo justo se me cortó toda la señal, yo le puse hardware. Perdón, ¿en qué pregunta me dice? ¿Cuáles son los siguientes, dice, componentes principales del SIC? Ah, ya. Sí, en la pregunta 2. Era hardware, software, datos, sí, Respuesta. Ahí, Todos, todas las anteriores entonces. sí, eran todas las todos. anteriores. Sí, sí, Muchas correcto. gracias, Inge. Todas las Ya. anteriores. Entonces nos vemos mañana, jóvenes, ¿ya? Buenas noches, hasta mañana, que estén bien. Hasta Muchas mañana. gracias. Hasta Hasta mañana. mañana, Mu- ingeniero. Hasta mañana, jóvenes. Muchas gracias. Agradecemos la excelente presentación del ingeniero Tito Zúñiga. Ingeniero, un placer tenerlo el día de hoy con nosotros. Nos vemos el día de mañana a partir de las 2 de la tarde. Que tenga una excelente noche. Muchas gracias. Gracias, Natalie. Hasta luego, hasta mañana. Hasta mañana. Para poder finalizar la sesión se llamará lista. Pueden responder por micrófono o chat. Aguirre Judith, Aldana Jesús, Presente, licenciada. Buenas noches. Les ruego me tome en cuenta también. Escribí al chat, no pude conectarme a tiempo. perfecto, no se preocupe, lo voy a tomar en cuenta. Muchas gracias. Araníbar Oscar, Arteaga Filemón. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Cayo Milton, Buenas noches, presente. buenas noches, gracias. Cayo Hachoni, Guerra Edwin, Hoyos Luis, Buenas noches, licenciada. Presente, buenas noches. Presente. Edwin Guesa. Edwin Guerra, perfecto, lo estoy tomando en cuenta. Llave Daniel, Mamani Miguel Ángel, Presente, licenciada. muchas gracias. Martínez Robert, Presente, Lic. gracias. Mendia Roberto, Presente. muchas gracias. Mita Jefferson, Monter de Manuel, Presente. muchas gracias. Orellana Alex, Orozco Alejandro, Buenas noches, licenciada. De la misma manera, por favor, les rogaría que me tome en cuenta
la asistencia del inicio. Perfecto, está bien, no se preocupe. Muchas Gracias. gracias. Pérez Jimmy. Buenas noches, licenciada, presente. Buenas noches, gracias. Ramírez Milton. Tejerina Patricia. Presente. Gracias. Con esto damos finalizado el llamado de lista. Los participantes que estén escribiendo en el chat van a ser tomados en cuenta en la asistencia. Con esto estamos dando finalizada la sesión de hoy. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el día de mañana a partir de las 2 de la tarde. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciada.